Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar una nueva sesión de nuestro curso de programación en Visual Chart 6, esta segunda edición. En el día de hoy vamos a hablar de las entradas en stop en PDV. En sesiones anteriores ya hemos estado viendo cómo desarrollar estrategias utilizando entradas a mercado. En el día de hoy vamos a hacer una variante, ya que lo que vamos a explicar es cómo poder entrar también a mercado, pero cuando se alcance cierto nivel de precio. Eso es en lo que consiste las entradas en stop. Y bueno, pues realizaremos un ejemplo en PDV para pues demostrar esta idea. Por tanto, esta sesión se va a dividir en los siguientes puntos. Vamos a explicar las estrategias con órdenes de entrada en stop. Veremos una serie de características de este tipo de órdenes, características relativas a cómo funcionan a través de Visual Chart. Y bueno, pues veremos su funcionamiento en las estrategias de Visual Chart 6. Y luego lo que haremos será explicar cómo sería la estructura básica a aplicar cuando trabajamos con este tipo de estrategias. Esto obviamente trabajando en PDV. Una vez que hagamos eso, pasaremos a ver el diseño de la estrategia de ejemplo, y ahí pues eso nos servirá para ilustrar lo que hayamos visto en la parte teórica. Por último, y antes de acceder a la parte del diseño de la estrategia de ejemplo, vamos a hablar de las funciones getHighest y getLowest, ya que son unas funciones que utilizaremos pues como base para desarrollar la estrategia que vamos a hacer como ejemplo. Bien, pues nada, lo que vamos a hacer es empezar por explicar qué es lo que queremos hacer, es decir, qué ejemplo es el que queremos llevar a cabo, y sería el siguiente. Vamos a suponer que queremos desarrollar una estrategia que entre a mercado al alcanzar ciertos niveles de precio. Vamos a hacer que sea una estrategia intradía, es decir, que al finalizar la sesión y una vez que alcance cierta barra, pues nos va a sacar de posición y va a cumplir las siguientes reglas de trading. Al tocar cierto nivel de resistencia, lo que queremos es entrar a largo, es decir, a favor de la ruptura, y ocurre lo mismo en el sentido opuesto. Al alcanzar cierto nivel de soporte, lo que hacemos es entrar a corto. La posición de los niveles de soporte y resistencia va a depender de las últimas n barras. Quiero decir que nosotros establecemos como parámetro una cantidad de barras hacia atrás, comprobamos cuál es el máximo y mínimo de ese número de n barras, y entonces determinamos que el nivel de resistencia y soporte lo va a marcar pues este máximo mínimo pues de ese periodo de tiempo. En la imagen que estamos viendo en pantalla pues tendríamos una aproximación de lo que queremos hacer. Aquí de esta manera, pues por ejemplo, vemos que este máximo que se produce al inicio de la sesión marcaría el nivel de resistencia a superar. Lo alcanzamos en este punto y en ese momento pues nos posicionamos a largo. Como vemos, puesto que solo se tienen en cuenta las últimas n barras, ese valor puede ir variando. Entonces, por ejemplo, en esta operación de compra que vemos que finaliza en este punto porque se alcanza la barra en la que queremos terminar por fin de día, bueno, pues vamos viendo que estas líneas discontinuas en azul marcarían los precios a los que estamos intentando colocar la orden de entrada de compra. Como vemos, esos precios van variando. ¿Por qué? Porque como no solo tenemos en cuenta las últimas n barras, ese valor obviamente pues va cambiando. Bien, lo mismo ocurriría a cortos. En este caso se va cogiendo el valor mínimo y bueno, pues esto sería un poco la idea. We both forget before we dwell on it. Bien, bueno, pues una vez explicado qué es lo que queremos hacer, vamos a pasar a hablar un poco sobre el funcionamiento de las estrategias de Visual Chart 6 de las órdenes en stop. Bueno, comentar que se ejecutan en la siguiente barra y si no se cancelan. Esta característica de las órdenes en stop quizás es lo más relevante para entender cómo debemos de trabajar con este tipo de entradas. Es decir,
condicionan la ejecución de la orden a que el precio de disparo sea alcanzado en la próxima barra. Nosotros dentro de nuestro código especificamos que queremos entrar a un precio. Si en la barra siguiente se alcanza, pues simplemente se ejecuta la operación al precio que nos den. Y el tema es que si no se alcanza en ese momento, la orden se cancelaría. Salvo que, bueno, pues nosotros continuemos indicando que queremos mantener esa operación. Bueno, entonces lo que hacemos es que se compra ese precio, se alcanza la barra siguiente. Si no la alcanza, la orden se cancela, como decimos. La única manera de mantener esa orden activa sería que lo especificáramos desde código. Es decir, que desde código dijéramos que queremos mantener esa operación. Por eso, a la hora de diseñar nuestra estrategia es muy importante que sepamos esta condición. Es decir, no nos vale que comprobemos una situación en la cual nosotros activaríamos nuestra orden de compra y pensemos que en cuanto ya accedemos a esa parte del código se va a activar la orden y esa orden se va a mantener hasta que pues se ejecute o se cancelase por algún otro motivo. En este caso, como la cancelación simplemente depende de que no volvamos a pasar por la parte del código en la que se especifica que se envíe la orden, si no permitimos que vuelva a acceder dentro de nuestro código a la orden de compra, pues como decimos, se va a cancelar en la siguiente barra de cumplirse la condición. Entonces, para ilustrar esto, hemos puesto una imagen en la que pues aquí queremos explicar un poco cuál sería la idea. Por ejemplo, supongamos que tenemos una orden de entrada a corto o venta, como vemos, de tipo stop, en base a un precio que viene determinado por la función que es el lowest. Ese valor sería la línea discontinua que estamos viendo en pantalla, que bueno, pues durante una serie de determinadas barras no se alcanza. Bueno, como vemos, esta orden estaría supeditada a que el horario de la barra fuera inferior a las 9:30. Es decir, siempre y cuando el tiempo sea inferior a las 9:30, nosotros lanzamos la orden. Por tanto, bueno, pues por eso la orden se mantiene durante todas estas barras, porque se está cumpliendo la condición. Sin embargo, en cuanto llega a la barra de las 9:30, como vemos, esas líneas discontinuas que representarían a la orden la orden activa desaparecen. Eso está indicándonos que se habría cancelado la orden. ¿Por qué? Bueno, pues porque el flujo de trabajo llega a esta condición, no se cumple y por tanto no entra a este punto. Eso es señal de cancelación de orden. Bueno, pues esto que estamos diciendo aquí es bastante importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar una estrategia utilizando este tipo de órdenes de entrada. Si no lo tenemos en cuenta, probablemente tengamos problema, porque bueno, pues no mantendremos las operaciones tal y como estaríamos esperando. We both forgot before we dwell on it. El siguiente punto que hay que tener en cuenta es que las estrategias de Visual Chart utilizan órdenes stop a mercado, es decir, no son órdenes stop limitadas, sino que son órdenes que una vez que se alcanza el precio al que queremos entrar, la orden se va a ejecutar al precio que nos dé el mercado en ese momento. Y bueno, pues en pantalla estamos viendo un ejemplo de lo mismo. Por ejemplo, supongamos que el precio de entrada fuera 10.180. Como estamos viendo en estas primeras 4 barras, ese precio no se alcanza y bueno, pues la orden se mantiene. Se produce un gap, pongamos que es porque hemos mantenido la operación abierta o activa durante la noche y al día siguiente el precio aparece por encima de los 10.180. Bueno, como las órdenes son stop a mercado, la orden de compra no se va a colocar en 10.180 porque obviamente el mercado ya está por encima. Nos darán un precio peor, ¿vale? El precio que en ese momento se esté generando. Si fuéramos a corto, pues tendríamos la misma situación. Supongamos que esta línea roja representa el precio al que querríamos vender. El precio en la barra siguiente nos da un valor inferior. Bueno, pues tenemos que atenernos a ese precio. Como decimos, porque son órdenes en stop a mercado. Bien, el último punto que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con órdenes en stop es que una vez que una orden se ejecuta en una barra, esta queda cancelada para el resto de barras. Para el resto de la barra, perdón.
Bueno, ¿por qué hacemos mención a este tema? Porque esto es una variante respecto a cómo funcionaban este tipo de órdenes en Visual Chart 5 y Visual Chart 4. En Visual Chart 6, una vez que se alcanza una orden, esa orden ya se cancela, por más que conforme va avanzando la barra se vuelva a alcanzar dicho precio. Y el ejemplo lo tenemos en esta barra que estamos viendo aquí. Supongamos la barra anterior se envió una orden stop compra y una orden stop venta a los precios que estamos viendo en pantalla, es decir, donde está situada la línea roja sería el stop de venta y la línea azul sería el stop de compra. Bueno, pues en este caso tendríamos que al iniciarse la vela pues alcanza el stop de compra, por tanto estaríamos comprados, luego el precio baja, alcanza el stop de venta y sin embargo vemos que la sesión finaliza por encima nuevamente del stop de compra. Eso quiere decir que estando vendidos volvemos a pasar por encima del precio stop de compra. ¿Qué pasa? Que sin embargo lo que vemos es que nos hemos quedado vendidos. Esta línea roja y el cierre a la barra siguiente nos está indicando que la operación que se quedó abierta fue una de venta. ¿Por qué? Pues porque una vez que se alcanzó el stop de compra inicial, es decir, en la apertura de la barra, esa orden se canceló y ya no era válida, aunque en los precios siguientes volvieran a tocar dicho valor. Bueno, pues esta modificación es un cambio bastante importante y, como decimos, lo que hace es impedir que una misma orden se pueda ejecutar varias operaciones en una misma barra. Bueno, estos tres aspectos son los puntos importantes que hay que entender cuando trabajamos con este tipo de órdenes. Ahora vamos a ver la parte relacionada con el diseño. Aunque no es necesario, aconsejamos añadir una estructura base a la hora de utilizar este tipo de órdenes. La estructura sería la siguiente. En el caso de una orden de compra en stop, lo que pondríamos es primero ver que la estrategia no esté comprada, luego comprobar que el precio de disparo no es un precio superado por arriba, porque si no la orden se rechazará. Esto es importante. Y bueno, pues entonces, si se cumplen ambas condiciones, permitimos lanzar la orden. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues la idea es crear una estructura que permita que el envío de la orden se haga solo y cuando esa orden efectivamente se debe de colocar. Es decir, que aquí lo que estaremos diciendo es: intenta comprar a un precio concreto, que en este caso sería precio de disparo, siempre y cuando ese valor aún no haya sido alcanzado. ¿Por qué? Porque los cierres están por debajo y yo pues no tengo una posición abierta de largo, es decir, no estemos comprados. Bien, si se cumplen ambas condiciones, envío la orden. Entonces, esto es una manera más elegante y más correcta de utilizar este tipo de órdenes. Como decimos, no es necesario, pero sí es recomendable. En el caso de ventas, pues sería lo mismo, comprobar que no estamos vendidos, y ahora pues como lo que buscaríamos sería vendernos, es decir, que el precio baje. Lo que vamos a comprobar es que el precio actual esté por encima del precio de disparo, con lo cual sería lo mismo, lo único que cambiando el signo del Get Market Position y viendo que el cierre actual es mayor que el precio de disparo, el valor que vayamos a poner aquí. Bueno, pues nada, esa estructura es una estructura que nosotros recomendamos y que de hecho en el ejemplo que vamos a realizar ahora pues vamos a utilizar. Y bueno, pues ya pasaríamos a lo que es el diseño de la estrategia. Antes de ir a la parte práctica, vamos a comentar qué elementos necesitaríamos añadir a nuestra estrategia. Bueno, pues por un lado tendríamos que añadir un parámetro que estableciera el número de barras que se debe tener en cuenta para calcular los soportes y resistencias, así que añadiríamos un parámetro que vamos a llamar n barras. Habrá que añadir el intervalo horario, ya que hemos dicho que solo vamos a trabajar durante intradía. Vamos a añadir un parámetro de contratos como, bueno, pues para establecer la cantidad de contratos por negocio, y además debemos de contar con las siguientes funciones. Bueno, pues las funciones necesarias para el control de fin de día, que serían esas que estamos viendo ahí,
la función de getMarketPosition, que nos permite saber si estamos comprados o vendidos, y luego tendríamos las funciones getHighest y getLowest, que se utilizan para pues comprobar niveles de resistencia o de soporte sin tener que calcularlo nosotros. Con respecto a estas funciones, pues simplemente comentar qué es lo que hace. La función getHighest lo único que hace es encontrar el precio más alto dentro de las últimas n barras. Bueno, este valor n barras se establece con el parámetro length, entonces cuando lo usemos veremos que tenemos que especificar la serie de referencia, que en este caso siempre va a ser data, el precio de referencia que se va a tomar de la barra, que normalmente suele ser el máximo de cada barra, pero bueno, se puede coger como referencia, por ejemplo, los cierres o las aperturas, y entonces lo que hace, si no cogemos los máximos, es que nos da el máximo de solo los cierres de las últimas n barras. Y como digo, length, que lo que hace es determinar esa distancia que vamos a tener en cuenta. Length incluye la barra actual, de manera que si la barra actual es la más alta, pues va a ser la que tome como resistencia. Bien, la función getLowest pues sería exactamente igual, solo que en este caso lo que va a hacer es buscar el precio más bajo de las últimas n barras. Y bueno, pues lo mismo con tPrice y lo mismo con length. Bueno, pues con esto ya tendríamos toda la parte teórica. Vámonos ahora a Visual Chart y vamos a plantear cómo sería la estrategia que nos sirva para ilustrar lo que hemos visto. Bueno, pues nos vamos a ir a Visual Chart. Como hemos dicho, vamos a trabajar con un sistema intradía, es decir, al finalizar la sesión queremos quedarnos fuera de mercado. Eso ya lo hicimos en una estrategia anterior, que sería esta que estamos viendo en pantalla, que como vemos, cuando acaba la sesión, pues nos cierra la operación que tuviéramos abierta. Bien, claro, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es entrar con esas órdenes en stop en base a un máximo al máximo y al mínimo de n barras, pero bueno, como esta estrategia ya cuenta con esa gestión del cierre por fin de día, pues la vamos a utilizar para ahorrarnos tener que desarrollar esa parte del código. Por tanto, ¿qué es lo que haríamos? Nos vamos a ir a esa estrategia, lo buscamos, que en este caso sería esta de aquí, y lo que vamos a hacer es clonarla. La clonamos, le ponemos un nombre nuevo, en este caso vamos a poner PDV4, le damos a aceptar, y bueno, pues ya tendríamos con eso la estructura de inicio que necesitaríamos para desarrollar nuestra estrategia. Luego lo único que haremos pues será cambiar las reglas que utilice de entrada por las reglas que nosotros queremos aplicar. Bueno, pues esto sería la estrategia. Vamos a centrarlo. Pues como vemos, incluye todo lo que es el tema del control horario, que sería pues esta parte de aquí, ¿vale? Si cumple el intervalo, pues accede a esta parte del código. Y si está fuera del intervalo horario, pues cierra por fin de día. Bien. A ver un momento. Vamos a ampliar un poquito las letras, que se ve un poco mejor. Bueno, pues vamos a empezar añadiendo los elementos que vamos a utilizar. Que en este caso vamos a empezar por las variables, bueno, pues los parámetros que vamos a utilizar. Hemos dicho que vamos a utilizar un parámetro que vamos a llamar n barras, que lo vamos a establecer en 10, por ejemplo, y que sería pues esa distancia o ese número de barras que vamos a tener en cuenta para establecer los máximos y mínimos. Le damos un rango de estudio, vamos a ponerlo así, por ejemplo. Tendríamos n barras. Vamos a añadir también
contratos, que sería pues para determinar el número de negocios que vamos a hacer el número de contratos que vamos a hacer por negocio. Ya tendríamos init bar y finish bar para establecer el intervalo horario, y eso, bueno, pues ya nos dejaría lo que son las variables que vamos a utilizar. Nos iríamos a las funciones, que ya tendríamos getMarketPosition, sliceDayBar y todayCurrentBar, y incluiríamos las dos funciones nuevas que vamos a utilizar, que serían getHighest, que como hemos puesto en la teoría, lo localizaremos si ponemos serie highest, que sería este de aquí. Nos va a pedir una serie de parámetros que son estos de este lado. En identifier, como digo, siempre lo dejamos en 1. tPrice, por defecto, nos va a dar el cierre, nosotros vamos a fijar en los máximos de las barras. Y length, por defecto, nos va a poner un 1. Bueno, aquí da un poco igual, porque ahora vamos a sustituir length por el parámetro nbarras. Le damos a aceptar, nos aparece getHighest aquí, y ahora, como lo que queremos es que el intervalo dependa del parámetro nbarras y no ese valor fijo que hemos puesto ahora mismo, que sería 10, es decir, si lo dejamos tal cual, siempre estaría cogiendo un intervalo de 10 barras para establecer el nivel de resistencia. Yo quiero que esto sea variable, entonces lo que hago es darle a activar y desactivar parámetros, y ahí me salen pues los dos parámetros que tiene. Uno sería tPrice, que ahí no lo vamos a cambiar, y el otro sería este de aquí, que es getHighestData1Length, lo marcamos y pinchamos dentro, se selecciona, y donde pone eso, pues ahora ponemos nbarras para que coja la referencia del parámetro que hemos añadido. Bien, ahora en lugar de ser un valor fijo como estaba antes, que era 10, pues depende de nbarras. Haremos lo mismo con serie lowest, getLowest, que está aquí. Cambiamos tPrice por el mínimo, ¿vale? Porque me quiero fijar en los mínimos de las barras, y le damos a aceptar. Nuevamente repetimos el proceso. Le damos a activar y desactivar parámetros, y hacemos que el parámetro length pues haga referencia a nbarras, sustituyendo el valor que ponga ahí por precisamente nbarras. Bien, ya tenemos las funciones que necesitamos, y ahora lo que vamos a hacer es irnos a las órdenes de entrada, que serían estas que tiene aquí el sistema. Aquí tiene también unas reglas de salida que las vamos a eliminar, ya que este sistema no lleva. Bien, nos centramos en las reglas de entrada, y lo que hacemos es copiar la estructura que hemos visto en la parte teórica. Bueno, pues hemos visto que, por ejemplo, para comprar se harían dos preguntas. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitar estas y vamos a añadir las dos preguntas que se harían para comprar. La primera, ver que getMarketPosition sea distinta de 1. Esto lo que nos está diciendo es que no estamos comprados. Bien, compruebo que no estoy comprado. Y ahora compruebo que el precio de referencia, el precio al que quiero entrar, aún no ha sido alcanzado. Pues para ello me voy al getHighest, que va a ser el precio de entrada. En este caso, el precio de disparo lo vamos a sacar de la función getHighest. Así que esta es la referencia a comprobar. Vale, pero lo vamos a hacer al revés, porque si no esto va a ser más lioso. Vamos a comparar el cierre de la barra actual y vamos a ver que sea inferior, ahora sí, en este lado, al precio de disparo de la orden. Lo vamos a poner en este orden y no como lo estaba poniendo antes, porque quizás de la otra manera hubiera sido más confuso. Bien, de esta manera queda claro: el precio actual, que lo marca el cierre de la barra, es menor que el precio al que quiero entrar comprado. Bien, añadimos esa pregunta. Como vemos, es igual que la estructura que hemos puesto en la parte teórica. Lo único que hemos sustituido, precio de disparo, que era un valor genérico, por el valor concreto al que yo quiero entrar, que lo marca la función getHighest. Si se cumplen ambas condiciones, llegamos a la orden de compra y bueno, pues lo que hacemos es sustituir tipo de orden por stop, precio por el precio al que quiero entrar, que lo marca getHighest, le damos a añadir, y número de contratos, quitamos este 1 y ponemos el parámetro contratos que hemos añadido nuevo.
Con eso conseguiremos que se envíe una orden de compra siempre y cuando aún no haya sido alcanzado. Lo interesante es que una vez que se alcance ya no entrará esta parte del código porque getMarketPosition valdrá 1. ¿Vale? Mientras no sea 1 y estemos por debajo del precio al que quiero entrar, enviaremos una orden de compra en esto. Y bueno, pues por la parte de venta, pues el proceso sería exactamente igual. Añadimos una condición que sería ver si no estamos vendidos, es decir, que getMarketPosition sea distinto de -1. Y luego comprobar que los precios no hayan alcanzado el nivel de soporte que yo quiero utilizar como precio de venta. Es decir, que los cierres, o el cierre de la barra actual, sea mayor estricto que la función getLowest, que es la que nos proporciona los niveles de soporte. Bien, unimos ambas condiciones. Si se cumple ambas, enviamos la orden de venta. Y ahora lo que hacemos es configurar la orden de venta al igual que hemos hecho con la de compra. Pinchamos 2 veces, cambiamos el tipo de orden por stop, el precio lo establece la función getLowest, le damos a añadir, el número de contratos lo establece el parámetro contratos, le damos a añadir, y ya lo único que nos faltaría sería enlazar la estructura de compra con la estructura de venta. ¿Cómo lo haremos? Bueno, podríamos directamente enlazar por aquí y decir, si no estoy comprado, envío la orden de compra, y en el momento en que lo esté, envío la orden de venta. Pero claro, eso nos va a limitar mucho, porque si lo dejamos así, habrá veces que se alcance el nivel de soporte, estemos fuera de mercado, por ejemplo al inicio de sesión, estamos fuera de mercado, se alcanza el nivel de soporte, el precio baja, y nosotros no vendemos porque solo vendemos una vez que estemos comprados. Eso sería la limitación al ponerlo de esta manera. Si quieren, lo que hacemos es que lo compilamos y vemos precisamente esta situación. Vamos a darle a compilar. Se carga el plugin, nos dice que se ha cargado correctamente. Y ahora vamos a ver el ejemplo de lo que estoy diciendo. Fíjense que, como digo, solo accedo a la orden de venta si se cumple que getMarketPosition no sea distinto de 1, es decir, cuando estemos comprados, ¿vale? Porque si no se cumple esto es porque getMarketPosition vale 1. Bueno, pues entonces fíjense que al hacerlo de esta manera, vamos a quitar este sistema, vamos a meter el nuevo, sería este de aquí. Bueno, ahí tenemos nuestros parámetros, le damos a insertar y vamos a buscar esa situación que digo. Bueno, aquí estupendo porque, bueno, el precio está subiendo, pero vamos a buscar un día en el que el precio baje. Por ejemplo, aquí, el 1 de diciembre. Pues el 1 de diciembre, como vemos, claramente al principio de la sesión el precio bajó, ¿no? Con lo cual rompió el nivel de soporte que habría de las 10 últimas barras y deberíamos haber vendido. Pero claro, no vendemos por la limitación que hemos puesto, como he dicho. Bueno, ¿cómo lo haremos entonces? Pues lo que hay que hacer es conseguir que esta parte del código sea independiente de esta, es decir, independientemente de lo que hagamos aquí, que llegue a esta parte. ¿Cómo lo hacemos? Pues uniendo todos los puntos de salida que están sin cerrar con esta parte del código. Es decir, unimos esto con esto y esto con esto. Como ven, independientemente de lo que pase en esta parte, llegaríamos a las órdenes de venta. Vamos a ver el cambio a continuación. Le damos a compilar. Y si lo hemos hecho bien, por ejemplo en ese 1 de diciembre, nos va a permitir vender al principio de la sesión, ya que no dependemos de estar comprados previamente. Y ahí lo tenemos, efectivamente, aquí estamos viendo la señal. Como ven aquí, ha iniciado la sesión, ha cogido el nivel más bajo, que lo ha marcado la primera barra del día, este era ya el nivel más bajo que había. Como lo ha tocado, pues ha vendido. En este día pasado exactamente lo mismo. Aquí tiene el nivel más bajo, como lo alcanza, pues permite entrar. Bueno, pues eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros queramos
que una parte del código es independiente de otra parte del código que hemos desarrollado previamente, lo que hay que hacer es que todas las partes o todos los puntos de salida de la primera parte vayan a parar al inicio de esa segunda parte, como hemos hecho ahora. Y bueno, con respecto a la estrategia que hemos montado, pues como vemos, el sistema entra en cuanto alcanza cierto nivel. Cuando las estrategias marcamos esta parte de aquí, nos vamos a configurar objeto y en propiedades nos venimos a órdenes. Si aquí marcamos en histórico visible, nos va a permitir ver estas líneas discontinuas que pues nos sirven para establecer o para ver dónde está colocando las órdenes de compra y venta. En rojo serían las órdenes de venta, entonces aquí vemos cómo está intentando vender, siempre cogiendo el mínimo de las últimas 10 barras. Y bueno, pues en el caso de las compras serían estas líneas discontinuas azules, que hace lo mismo, ¿no? Aquí está bajando, está marcando siempre el nivel de resistencia hasta que termina rompiéndolo, como sería este caso. Aquí finaliza la sesión, nos deja fuera de mercado, inicia un nuevo día, vuelve a alcanzar, etc. Y luego también podemos ver cada uno de los aspectos que hemos estado comentando en las características de las órdenes en stop. Por ejemplo, está la situación por la cual una vez que se alcanza una orden, esa orden se cancela para el resto de la barra. Eso se puede ver en esta situación de aquí. Aquí vemos que los niveles máximo y mínimo pues están muy cerca el uno del otro, serían estos de aquí, con lo cual lo que pasa es que se inicia la sesión y aquí lo que parece que hace, vale, sí, alcanza el valor mínimo, que sería este de aquí, luego el precio sube, alcanza el nivel máximo y ya, bueno, pues no hace ninguna operación más para esa barra, entonces ha comprado y ha vendido en la misma barra. Y aquí pues se gira otra vez. También tenemos la situación de gap, vamos a ver si la encontramos, alguna situación en la que haya un gap. Bueno, esto va a ser más difícil de encontrar, ya que al trabajar en barras intradiarias pues es complicado dar una situación en la que pueda haber un hueco. Pero bueno, es lo que estamos diciendo, siempre nos va a marcar como precio de referencia el precio al que lanzamos la orden de disparo, pero como les digo, si se produjera un hueco, pues tendríamos que atenernos al precio que nos den en ese momento. De hecho, luego en tiempo real lo normal es que se produzca ese deslizamiento. Siempre habrá un margen de movimiento con respecto al precio al que queremos entrar. Y bueno, pues ya por último, recordar que si cambiamos los parámetros, pues obviamente el sistema también cambia. Por ejemplo, si el número de barras lo aumentamos en 20, hará menos operaciones porque estamos poniendo niveles de soporte y resistencia a más largo plazo, que es lo que ha pasado aquí. Y bueno, pues el número de contratos igual, si cambiamos de 1 a 5, pues nos va a hacer 5 contratos. Al momento que lo he eliminado, vamos a poner 5 contratos. Vale, bueno, pues ahí tendríamos los 5 contratos. Bien, y bueno, pues esto sería todo por hoy. Ah, vale, acabo de fijarme que al poner 5 contratos, al finalizar la sesión no nos ha cerrado todo. Esto va a ser interesante. Pues miren, vamos a aprovechar para ver qué es lo que ha ocurrido. Nos está haciendo esto porque al aumentar el número de contratos no cierra todos los contratos al finalizar la sesión. Eso es debido a que cuando hicimos cuando clonamos la estrategia, en la parte del código en la que no se, bueno, pues en la que ya no estamos dentro del intervalo, que sería esta parte de aquí. Claro, aquí no cambiamos las órdenes para que nos cerrara todos los negocios abiertos y los dejamos como estaba por defecto, que era un contrato nada más. Como consecuencia, pues cuando finaliza la sesión nos cierra un contrato, pero el resto de contratos los mantiene abiertos. ¿Vale? Eso es un error. ¿Qué es lo que habría que hacer? Acceder a estas órdenes, cambiar el 1 que estaba por defecto por un
por el parámetro contratos. Le damos a añadir y aquí pues hacemos lo mismo. Un momento, ahora cambiamos ese 1 por el parámetro contratos, ¿vale? Y una vez que hagamos ese cambio, ahora sí, cuando nos vayamos al código veremos que aunque hayamos aumentado el número de contratos, al finalizar la sesión los va a cerrar todos. Vamos a esperar a que termine de cargar, ¿vale? Y ahora sí, eso es. Ahora cuando finaliza la sesión, ya ahora sí nos los cierra a todos. Por eso es importante siempre comprobar todos los parámetros que hemos añadido en nuestra estrategia. Y bueno, pues con esto hemos permitido ver un ejemplo de cómo desarrollar estrategias utilizando órdenes en stop. Haciendo un repaso por lo que hemos visto en el día de hoy, pues comentar un poco cada uno de los puntos. Por un lado, recordar que las órdenes en stop permiten entrar al mercado cuando el activo alcance un precio establecido, que eso es lo que estamos hablando. Si se produce un gap, no nos darán el precio justo al que nosotros hayamos dicho que se coloque la orden, y luego damas en real siempre vamos a ver un cierto deslizamiento. Una parte interesante de Visual Chart 6 es que una vez que una orden se ejecuta, esta ya se cancela para el resto de barra. Es una de las partes que la diferencian de versiones anteriores. Debemos reiterar el envío de la orden de este código para que permanezca activa en mercado. Eso también es muy importante recordarlo, ya que eso puede cambiar mucho nuestra estrategia, de pasar a que solo se envíe la orden en la barra en la que cumplimos la condición, a que esa orden se mantenga hasta el momento en el que nosotros decidamos. Y bueno, pues las estructuras propuestas permiten un diseño mucho más correcto, que es lo que estamos diciendo también en la parte teórica. ¿Qué estructura sería? Pues la que hemos visto. Comprobar si los precios aún no han alcanzado el precio de disparo y ver si estamos comprados o vendidos. Por último, pues comentar que las funciones get, high y get lowest permiten obtener los valores extremos más recientes. Entonces, por eso nosotros hemos estado utilizando estas funciones como precios de disparo. Y bueno, pues comentar simplemente que en la siguiente sesión vamos a ver otra vez este ejemplo, pero esta vez desarrollado en visualbasic.net. Por mi parte nada más, como siempre agradecerles su asistencia y esperamos que este vídeo les haya servido para aprender algo más en el diseño de estrategias. Un saludo a todos y que pasen buena tarde.